Sería chéverísimo. La verdad, sí. Pero no lo podemos hacer. Nos toca dedicarnos a introducción a la comunicación. Cuando nos encontremos, nos dedicamos a la música un ratico. Bueno, muy bien. Entonces, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Ay, señor Jesús María, no sé que no lo hice como tenía que hacer. Ah, están por ahí, sí. ¿Esto qué pasó? Desapareciste en mi pantalla. Eh, Ese computador no es tuyo, ¿sí? no, no es mío. Sí se nota. ¿Por qué? Arriba dice el nombre. Del ingeniero César, sí. Si, no, si él no me da la mano, yo no sé qué hubiera hecho. No sé qué hubiera hecho en Ay. esto porque realmente el tema es que mi computador se quedó en la universidad. Como nosotros íbamos a ir al lunes siguiente, martes, y resulta que la alcaldesa resolvió, no, el presidente resolvió empatar una situación con la otra, pues yo quedé sin ir a la universidad y mi computador se quedó en la universidad. Ya está bien. Entonces, gracias a mi Dios tengo esto. Entonces, bueno, vamos a entrar hoy. Nos vamos ya a salir de las teorías. Simplemente nos va a quedar un trabajito, pero de eso se los digo el lunes para no dañarles el fin de semana. Vamos a entrar ahora a lo que es la producción de texto escrito, porque es uno de los componentes de nuestro proceso de comunicación. Entonces, cuando normalmente uno se tiene que enfrentar al texto, no sé si de casualidad es genérico o no, pero muchas personas tienen muchos inconvenientes para concebir un escrito. Yo quisiera saber ustedes en qué condiciones están. Si les parece que sea así, escriben fácilmente. Eh, ¿Cómo lo ven? Fácil. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Cuál sería la Sí. técnica para poder escribir? ¿El artista? La técnica del escritor, ¿cuál sería? Ah, lo que pasa es que, digamos, en este caso soy de esas personas que le encanta ver series anime de detectives y cosas por el estilo. Entonces, hace poco volví a verme una serie que se llama Death Note Sí. y me encantó tanto que quise inventar en mi cabeza algo parecido, pero quería que fuera una teoría de deducción totalmente contraria. Entonces era como lo atrapan, no lo atrapan, el tipo intenta matar a una persona, pero nadie sabe quién es y como Hannibal Lecter Ujú. en El Dragón Rojo, algo así. Ok. Pero ¿cuál sería la metodología para escribir? Si tú le tienes que dar el Yo consejo a pienso, alguien. yo pienso que la clave de poderse desenvolver bien escribiendo es leer. Uno entre más lea, pues más conocimiento de vocabulario, eh, signos de puntuación, porque son muy importantes. Pienso que esa es la clave. Parte de Apoyo la la idea. clave. Parte de la clave. Parte de la clave, pero obviamente es un aporte. A la mayor cantidad de gente en este mundo, incluyendo ya personas que van a nivel de doctorado, y eso lo ve uno en la universidad, siempre el inconveniente es sentarse a escribir. Cuando uno le dice a los estudiantes que ya se van a graduar, bueno, empecemos por redactar el estado del arte y empiezan los inconvenientes. ¿Y por qué empiezan los Uy, inconvenientes? ¿quién está? Porque definitivamente es complejo el tema a nivel de escribir si uno no lo planifica. Es decir, todo en esta vida necesita una situación de planificación, necesita obviamente un conocimiento básico de cómo funcionan las cosas, pero pues digamos que lo primero, después del conocimiento sería la planificación y ahí sí obviamente utilizar los recursos que se indican, porque si no todo el mundo escribiría bien y no todo el mundo escribe bien. Entonces, un primer abordaje de esto es esto.
¿Qué tengo que tener en cuenta De igual siempre, manera, ¿sabes qué, Clau? señor? Ah, te iba a decir algo, lo que pasa es que me acordé de un libro que es muy interesante, que Sí, utilizaban los diseñadores y se llamaba Roba con inteligencia. ajá. Y hablaba justamente de algo era como algo puntual, o sea, ya no hay nada que sea totalmente original, sino es como una secuencia de algo que ya se inventó, pero con tu originalidad. Entonces, de eso se trataba. Entonces, es como seguir las reglas de una persona, pero hacer algo diferente para que se vea único. Bueno, esto en el caso del escrito sería el estilo. Y es lícito obviamente el tema de lo del estilo, pero necesitamos una cantidad de herramientas, por lo menos para organizar el pensamiento y saber realmente cómo se aborda el texto escrito. Entonces, bueno, si ustedes me lo permiten, entonces voy a dejar algunas pautas. Bueno, primero, uno, así como no habla de lo conoce, de lo que no conoce, menos escribe de lo que no conoce. Por lo tanto, la primera condición es tener un conocimiento acerca del tema y sus posibles variables. Ese conocer del tema y de las posibles variables me hacen a mí identificar los abordajes haciendo un ejercicio, digamos, en retrospectiva. Vamos a poner un ejemplo. Queremos hablar del transporte o de los medios de transporte, pero vamos a circunscribir el escrito Puedes a repetir eso, lo que pasa es que se está yendo la voz. que vamos a hacer mentalmente un ejercicio. Recortado. Estoy No se te entrecortada, escuchó. si es que no sé, Otra vez. No se entiende. no, pues no sabría qué decirles porque debe ser cosa del internet y no tengo una herramienta a la cual recurrir para que Papel de alguna aluminio. forma, papel aluminio, ¿dónde? Haces un cono con papel aluminio y se lo pones lateral al router. Es una antena improvisada. Una antena con papel aluminio. Se lo pongo al router, pero el router no está aquí al lado mío, está lejos. De igual manera, o sea, sirve como adaptador, o sea, es como un rompemuros, pero para gente pobre. Ah, ok. ¿Y dónde se lo voy a poner? Por la parte de atrás, pues, o en ese caso encima, depende de donde tenga la saliente. Bueno, entonces vamos a seguir los consejos y en 2 segundos vuelvo. Yo iría por acá.
Bueno, vamos a ver si funciona porque el internet hoy todo el día ha estado súper lento. ¿Siguen escuchando mal? ¿Aló? Ahí ya mejor, profe, ahí ya mejor, sino que ahorita sí se te escuchaba muy robotizado. Ahí ya. Ok, bueno, Francis dice que regular, que ahí como que Yo lo más o escucho menos, bien. ¿sí? Sí. Yo te escucho bien. Bueno, bien, esperemos que se haga el milagro. Muy bien, entonces, les comentaba que normalmente nosotros en esa planificación de texto escrito necesitamos un conocimiento del tema, ¿sí? Necesitamos saber qué tipo de texto vamos a escribir, quién va a ser el receptor de la información, implementar una serie de herramientas gramaticales que tienen que ver con la corrección, con la cohesión y la coherencia, identificar el contexto comunicativo y pues como implementación permanente la autorregulación. ¿Por qué? Porque la primera pregunta sería, mi texto, ¿a quién va dirigido y yo qué quiero compartir con esa persona? Si yo no tengo claras esas situaciones, obviamente no identifico un género específico a partir del cual quiera dejar ese texto. Y adicionalmente, si no pienso realmente en quién va a ser mi audiencia, el texto puede o sobredimensionarse o infradimensionarse en la medida en que no es un texto adecuado para el lector. Parece una situación obvia, pero esto la gente nunca lo hace. Entonces, en esta planificación, los elementos que van a formar parte de eso es a quién le voy a escribir. Y cuando lleguen ya a su proyecto de grado o estén pensando en redactar sus textos desde el punto de vista laboral, ¿quién va a leer lo que ustedes están haciendo? ¿El texto va dirigido al jefe? ¿El texto va dirigido a similares en la pirámide organizacional? ¿El texto va para estudiantes? ¿El texto va para aprendices? ¿O el texto va para doctores y conocedores de la materia? Entonces, necesariamente la temática de abordaje tiene que pensar en quién va a ser el receptor de la información. Nos pasa que cuando estamos trabajando medios de comunicación y nos enfrentamos a los géneros periodísticos, nuestro lector es una masa amorfa, es una masa que uno no tiene ni idea quién es. En el tema de radio, por ejemplo, la radio por lo general es usada por personas de todo tipo de conocimiento, pero es el género predilecto de muchas personas que no tienen, digamos, otras fuentes de información. Son lectores sencillos, lectores que no han profundizado en el tema específico y que necesitan del día a día. Ese necesitar del día a día, de la información del día a día, es el señor que es un embolador, que es un asistente de una oficina, que es un vendedor ambulante, que es una persona que el radio lo tiene como compañía y lo tiene como fuente de información. Distinto es cuando yo escribo para una revista especializada y en la revista especializada va mi artículo y mucho más si estoy escribiendo para una revista indexada. Entonces, necesariamente tengo que dimensionar comunicativamente a dónde voy a llegar. ¿Qué tipo de relación quiero establecer con el lector? ¿Y cuál va a ser mi argumento y qué es lo que quiero comunicar? Entonces les decía, bueno, por ejemplo, podemos pensar en escribir acerca del transporte en Bogotá. Y entonces vendrían las preguntas. ¿Qué tipo de transporte? ¿El transporte público? Y en el público tengo Transmilenio, tengo SITP, tengo taxis, tengo otros sistemas de abonados, pues cuando existía el tema de Uber, pues Uber. Tengo los vehículos especializados para atender, por ejemplo, sectores empresariales, la parte de hoteles, o quiero ir al transporte privado, quiero ir al transporte escolar, quiero pensar en las motos, quiero pensar en las bicicletas.
Entonces, necesariamente sí, tengo un panorama sumamente grande. Lo aconsejable siempre es escoger un objeto pequeño del que yo tenga la posibilidad de ampliar la dimensión comunicativa y abordar las distintas variables. Por ejemplo, si fuera el tema de las bicicletas, no solamente los elementos de protección, la seguridad en las bicicletas, la seguridad de tener transitando cientos de bicicletas por andenes y su relación con el peatón, la posibilidad de escribir acerca de las bicicletas y la apertura a que todo el mundo vaya en bicicleta utilizando una vía que normalmente había sido usada para otro tipo de vehículos, por ejemplo, ¿sí? Y entonces encuentro que sorpresivamente el que monta en bicicleta no le hace caso a nadie, ni siquiera en el sentido de la vía es consecuente con la utilización del carril que le corresponde. Y además se ve empoderado en medio de una ciudad. Entonces, claro, cuando uno hace este ejercicio se da cuenta, si yo quiero escribir acerca de algo, tengo que empezar a planificarlo porque el texto como tal nunca va a llegar a ser un tratado, a no ser que mi función sea de carácter científico y me tome una buena cantidad de tiempo dedicarme a capítulos y capítulos y capítulos, porque se convierte en una situación desgastante. Entonces, para eso es necesaria, primero, la etapa de planificación e identificar hasta dónde voy a llegar. Incluye también esa revisión ortográfica de estilo, de fuerza, de mensaje, de coherencia. Y ahí les recomiendo que tengan una persona que se quiera sacrificar con ustedes y leer varias veces lo que ustedes escriben y que tengan unas 2 o 3 personas que van a leer lo que ustedes escriben. ¿Por qué? Porque la mente se acostumbra a los errores. Ustedes han recibido una información a veces por WhatsApp donde dice en un texto todas las letras A se reemplazan por un 4, ¿verdad? ¿Sí han recibido eso por WhatsApp? Y entonces la gente muy graciosa les dice, si lo pudiste leer, compártelo, a ver qué tan inteligentes son los demás. ¿Cuál bus? Todo el mundo es igual de inteligente. El cerebro se acostumbra a los errores. Y si el cerebro se acostumbró a reemplazar, por eso la dinámica es, empieza el texto lento y poco a poco va uno aumentando la velocidad y cada vez le es más fácil, es porque el cerebro de una reemplaza y se acostumbra visualmente al estímulo y entonces da por hecho que lo que está leyendo es una A y no un 4. Pero ¿qué pasa con el error? Cuando ustedes normalmente escriben un reporte a su jefe, escriben un reporte y lo leen varias veces y escriben el trabajo y entonces ya están en el proyecto de grado y siempre les aparece un error. El cerebro les toma del pelo porque el cerebro se acostumbra al error. Esa es la causa para que cuando un jefe lee un texto de ustedes y encuentra errores y uno dice, uy, pero si yo esto lo corregí varias veces. Lo corregí varias veces, es que el cerebro es bastante gracioso y le juega a uno malas pasadas. Entonces es recomendable que cuando escriban un texto, ese texto lo compartan con otras personas y esas otras personas evidencien lo que ustedes dejaron pasar por alto. ¿Siguen escuchando bien? Pues nos acaban de enseñar un método buenísimo de rompemuros a lo pobre aquí poniéndole papel aluminio. Qué bien, voy a contar acerca de eso. Muchas gracias por el secreto, Michael. Muy bien. Me lo enseñó Orange. Ah, sí, qué chévere. Mm. Muy bien. Bueno, entonces continuamos con esto. Muchas gracias porque pues es de utilidad y yo voy a sufrir menos. Ya me duelen aquí los hombros de todo lo que he sufrido. ¿Qué es escribir? Es producir mensajes con intencionalidad y destinatario real, es producir diversos tipos de texto en función de las necesidades e intereses del momento, se lo dice Joseph Jolivet. Escribir es más complejo que transcribir sonidos del habla o copiar palabras mecánicamente, y eso lo dice Eliana Ramírez Arce, que es escritora. Es una competencia comunicativa que se realiza en una situación concreta con un propósito claro.
producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de comunicarnos para relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas, sentimientos, crear, informar, investigar o aprender. Eso lo dice el Ministerio de Educación de México y tal vez es como la definición más completa que hay sobre la actividad de escribir. Entonces, competencia comunicativa, situación concreta, propósito claro, necesidad de comunicación, necesidad de realización, expresión de ideas, sentimientos, creación, información, investigación y aprendizaje. En eso se resume el ejercicio de escribir. Y aquí hay un cuadrito de estrategias de planificación. Entonces, aquí en la mitad tengo obviamente el eje central de mi actividad, es planificar. ¿Qué debo hacer? Analizar los elementos de mi situación comunicativa, es decir, nuevamente vuelvo a Laswell y me pregunto, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para quién lo quiero hacer? ¿Desde dónde voy a abordar el tema? Es decir, ahí hacen la implementación de las 5 W. En determinar cómo será el texto, en la determinación del texto, ustedes dicen, bueno, yo voy a emplear para esto una entrevista y la entrevista la voy a convertir en un reportaje. O necesariamente no voy a hacer una entrevista ni un reportaje, sino voy a hacer una crónica. Me voy a dedicar al hecho noticioso en sí y entonces voy a partir de una noticia. Lo que quiero es convertir un texto completamente literario en un bestseller. Bueno, ahí determinan cómo será el texto. En la formulación de las palabras, el objetivo de comunicación escrita, ¿qué quiero alcanzar? ¿Por qué estoy escribiendo? Eso es muy claro tenerlo, que es distinto a mirar aquí las situaciones de Laswell, de qué, cómo, cuándo, quién y dónde, sino acá este texto, ¿qué misión va a cumplir? Y muchos de ustedes, por ejemplo, cuando están presentando sus ejercicios en clase, pues tienen que pensar quién es el profesor y qué está esperando de ustedes. ¿Qué tipo de texto fue el que les pidieron? ¿Y qué misión cumple el texto dentro del proceso? Ustedes normalmente siempre, ya la vida de escribir por escribir se acabó. En este momento entran a comunicación y al entrar a comunicación, los escritos todos son con propósito. Todos tienen una dimensión comunicativa y una estandarización en mí que implica que no tengo errores ortográficos, tengo una muy buena utilización de las estructuras gramaticales, tengo un lenguaje pues aceptable a mi nivel de comunicación y que no se me pueden olvidar ciertas cosas, que a un ingeniero se le olvide realmente qué es lo que quiere demostrar a partir del escrito, vaya y venga, pero ustedes no. De aquí en adelante tienen que profundizar en el tema. Por ejemplo, mis estudiantes de la mañana en estrategias de comunicación organizacional, les pedí que analizaran una de las crisis reputacionales, pues que ayer les mencioné, el tema de Tylenol. Y el tema de Tylenol específicamente tiene pues unas condiciones y es que esa compañía hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvar reputacionalmente su organización. Y entonces tiene muchísimas variables con las distintas audiencias porque las crisis se abordan de formas diferentes con cada una de las audiencias. Y el texto que me llegó acá, por correo electrónico que les dije que es que ni siquiera iba a abrir, no tenía ni 2 párrafos. Y ya se van a graduar. Y yo dije, no puede ser esta pobreza de producción, que es una producción intelectual y una producción textual. Entonces, claro, yo le tengo que preguntar a mi profesor, en el caso ya práctico de la universidad, para que ustedes orienten sus trabajos hacia esas dinámicas, ¿qué tipo de escrito están esperando? ¿Qué tipo de profundidad están esperando en el texto? Que es muy, pero muy importante. Muy bien. Adicionalmente, consultar fuentes de información diversa es algo que hay que hacer cuando se escribe, y porque yo no me las sé todas.
Entonces, si yo quiero enriquecer un texto, necesito fuentes de información. Necesito corroborar distintas hipótesis que se han planteado alrededor del tema. Al final, dependiendo de la forma que va a tener mi texto, si pudiese recoger la opinión del escritor, aquí estaríamos en la posición crítica de la producción de texto. Entonces, aquí, por ejemplo, dice aplicar técnicas diversas de organización de ideas. Y es que yo, antes de sentarme a escribir, tengo que haber hecho una observación de la situación, tengo que haber utilizado unos determinados recursos y organizo todo de tal manera que me pueda servir todo lo que tengo sobre la mesa para empezar la redacción de mi texto. ¿Está muy aburrido para viernes? Pero es absolutamente necesario, o sea, si es de la clase y continuamos con el tema porque pues nos toca. Muy bien. Sí, es así de sencillo. Además es que esto no lo vuelven a ver. No lo vuelven a ver a no ser que les toque comunicación oral y escrita conmigo. Y por lo general no tienen comunicación oral y escrita conmigo ni preparación acá. A mí me toca preparar a otros que no tienen ni la menor idea de escribir, que son los de ingeniería o los de psicología o los de diseño, que es aún peor, porque esta gente no quiere escribir. No sabemos cómo hacer para que de verdad redacten, porque es que se acostumbran a una dinámica tan distinta, a jugar con las imágenes de forma magistral, que la concepción de un texto es, ¿y tú de qué me hablas, Watson? O sea, tengo que escribir, qué pereza. Muy bien. Entonces, pues tocó, póngale, traigan vodka, ¿cómo es, Michael? Vodka ¿Con con, jugo de naranja? Bueno, con jugo de naranja sin emborracharse, ¿no? Porque la policía puede llegar y nos puede decir, bueno, y el confinamiento no era para llamar al dios Baco. Muy bien. llamamos Entonces, amigos que lo traigan. sí, sobre todo, muy bien. En estas estrategias de producción de redacción, entonces, ¿cuál es el ejercicio? Plasmar sobre el papel las ideas, concentrarse selectivamente en los distintos tipos de texto y manejar el lenguaje para lograr el efecto deseado. Obviamente, pues acá hay unos recursos que era lo que estábamos mencionando en primera instancia que decía Francis, leer mucho, tener una gran cantidad de palabras, manejar muy bien los recursos idiomáticos, adicionando a esto los signos de puntuación. Pero pues esa es como una mínima parte en la utilización de conectores. Y les voy a hacer una pregunta, ¿qué tan obvia es la redacción? ¿Cuáles son las preposiciones? Las anteriores a las posiciones. No, mentira. Ante, va, ¿Cómo? abajo, contra. Con, ¿Son esos, contra profe? para, por, según, Exacto. sin, sobre, tras. ¡Qué Ok. bien! Que Sonia y Francis están en la estructura vieja. Porque es que es fundamental saberse las preposiciones. Y muy bien, porque es que la gente, uno llega a los cursos y pregunta, ¿cuáles son las preposiciones? ¡Oh! ¿Que ¿Cuáles son las posiciones? No, las posiciones no, las preposiciones. Y no tienen ni idea de las preposiciones. Ahora, a nivel de conectores, hay que buscarlos también. Esos son absolutamente útiles porque los conectores son los que logran que la dimensión del texto sea pues mucho más equilibrado y más chévere. Entonces, que uno pueda pasar como con mantequilla de un tema al otro, y eso es bien interesante. Muy bien. ¿Qué tenemos que tener, por ejemplo, en cuenta cuando escribimos? La letra de selección de los computadores es muy chévere en la medida en que yo tengo la posibilidad de encontrar muchas fuentes que se usan con lengua romance, que son de carácter definido, o sea, las redonditas, las que se leen perfectamente bien, porque cuando yo utilizo una fuente de computador que está hecha para diseño, por lo general son letras que son o demasiado Serifa. adornadas
o demasiado delgaditas y eso no facilita la lectura. Entonces, por lo general, todas son letras romanas. Esas son las más fáciles de entender. Les aconsejo, por ejemplo, Calisto, MT, Garamond, Minion, Times New Roman y la fuente que está, digamos, en la mitad de todo esto es Arial. La fuente Arial es la que casi todo el mundo elige y está en toda la mitad. O sea, ni es de las redonditas romanas, ni es de las letras de diseño. Sin embargo, cuando a uno le piden una determinada metodología, podría ser que le pidieran Times New Roman en un punto 12 más o menos, que no es tan grandote, pero tampoco es tan pequeñito como 10. ¿Por qué hace uno eso? Porque es que el otro entienda depende de los signos de puntuación, de los ritmos de las frases, pero adicionalmente de la fuente. Ahora, cuando un ejercicio, digamos, de lectura me hace caer a mí varias veces o me hace frenar el impulso de la lectura, quiere decir que está mal escrito. Por lo tanto, hay que leer en voz alta. O sea, no es el ejercicio de solo leer mentalmente porque vuelven entonces a caer en el tema de los errores. La idea es leer en voz alta para ver cuál es el ritmo que tiene la lectura y asegurarse que el lector va a tener una buena disposición frente al texto. Las demás fuentes, entonces, todas están ligadas específicamente a la utilización gráfica, a la utilización a nivel de publicidad y claro, ellos tienen otros recursos completamente diferentes que no son los que vienen en las computadoras o en los computadores normales porque esos son precisamente letras para diseño. Aquí tenemos los tipos de texto y los tipos de texto para que ustedes vean que la cosa no está fácil. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Tengo dentro de la clasificación del tipo de texto, una primera clasificación que es el texto expositivo, ¿sí? El texto expositivo por lo general explica conceptos, temas, ideas, procesos. El lenguaje utilizado allí es un lenguaje directo. Tenemos una segunda clasificación que son los textos narrativos. Esos son los que, por ejemplo, pueden utilizar un lenguaje figurado. La narrativa es uno de los recursos que tiene la literatura, pero también hay que tener en cuenta que las narrativas son competencias que se vienen encontrando dentro de medios alternativos o lo que podría llamarse la cibercomunicación. Todo lo que en este momento a nivel de blogs y cosas de esas, se están utilizando muchísimo los textos narrativos, pero entonces es como una vuelta que está dando nuestra profesión y nos vamos especializando en este tipo de construcción de texto. Hasta aquí lo que tienen en este cuadro es la construcción técnica que todo el mundo tiene que saber, que todo el mundo tiene que conocer. Hay otra categoría que se llama la argumentativa. Por lo general, a mí me sirve para soportar un proceso que vengo realizando y donde yo me tengo que enfrentar con un público específico y tengo que dejar prácticamente mi opinión o dejar escritos todos los recursos que encontré versus una investigación. Otra situación es la que implica el lenguaje icónico y ese lenguaje icónico pertenece a los textos discontinuos. Yo después les voy a decir cuáles son los textos discontinuos. Entonces, bueno, en general, los textos discontinuos son lo que dice aquí, las ilustraciones, los esquemas, los símbolos, los signos, las señales gráficas, los mapas, los cómics, las caricaturas, los afiches, los avisos, lo que hay en publicidad, las fotografías, las pinturas, todo esto que no necesita de su lado una construcción de texto continuo. Texto continuo es el de todos estos anteriores. Adicionalmente, entonces, tengo una clasificación que le pertenece a lo técnico y a lo científico, y entonces esto siempre va en un lenguaje, digamos, específico de esa profesión.
un documento que entregue un abogado, una relatoría, un documento específico aunando pruebas a un expediente, eso se hace en lenguaje jurídico. Por lo tanto, utiliza recursivamente una serie de terminologías que son propias de la profesión. Entonces, nosotros nunca nos enfrascamos dentro de esto, a no ser que nuestra investigación periodística y la fuente que normalmente estamos cubriendo nos lleve a la lectura de documentos que son técnicos o científicos. Entonces nos devolvemos aquí. En los expositivos tenemos textos informativos y textos explicativos. En los informativos son todos los que de alguna forma podrían tener un formato. Entonces, los avisos, las cartas, las circulares, los memorandos, los reglamentos, pero también las biografías, los resúmenes, las reseñas, los reportajes, y aquí estaría la noticia como género para nosotros sumamente importante, y la publicidad. Estoy hablando de tipos de texto, no estoy hablando de géneros periodísticos. ¿Entendí esa partecita? ¿O todos se me fueron a dormir? Sonia está roncando. Erika se me fue. Michael, le acabo de dar la entrada. ¿Qué se hicieron? ¿Se fueron? Profe, aquí estoy con el que Ay, roncando. Aquí no. estamos, Ay, es que aquí estamos, sí. yo oía unos ronquidos y yo dije, se me Y durmió. precisamente acabo de decir, es que te das cuenta que hoy no tengo sueño. Muy bien. Son recursos del hablante para buscar las reacciones y saber dónde están. Muy bien, perfecto. Entonces, no necesariamente en este primer cuadro, en esta primera clasificación, estoy dejando a su disposición los géneros periodísticos. Esos no están ahí. Esos están con la característica específica del género periodístico, documentos emanados por comunicadores y periodistas. Los explicativos son los instructivos, los manuales, las recetas, los libros didácticos y los tratados técnicos. Si ustedes se dan cuenta, los explicativos tienen una característica específica, y es que por lo general van acompañados de un gráfico, y ahí nuestros amigos diseñadores gráficos son necesarísimos, o los fotógrafos son necesarísimos, porque si yo tengo un libro de recetas, claro, el libro de recetas siempre tiene la foto de la receta, pero al lado dice, los ingredientes son tales. Siempre le aparecen a uno ingredientes que uno en la vida ha conocido, o sea que en el mercado uno dice, ¿y esas nueces de dónde las saco? Y uno, ¿de dónde, cuándo acá en el mercado local yo voy a tener ese tipo de ingredientes? Siempre le pasa a uno. Lo que pasa es que los cocineros se acostumbran a reemplazar los ingredientes. Y entonces le hablan a uno del mise en place. ¿Sí vieron cómo se llama? No, Colombia tiene talento, no, sino Masterchef. 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 Bueno, Colombia también tiene talento ahí. Pero el mise en place, ¿qué es el mise en place? Ni idea. Bueno, eso lo No, puede. profe, yo no sé. Francis sí sabe qué es El el mise en place. El mise en place es lo que utilizan en cocina, las preparaciones previas antes de empezar a hacer como en un restaurante la comida a la minuta. Sí, entonces, por ejemplo, dicen, tengo tomate y los tomates son picados en cuadritos. Tengo pepino y el pepino va en julianas, ¿sí? Tengo rodajas de yo no sé quiéncito, rodajas de papa, tal tipo de papa, 400 gramos de azúcar. Alistar eso y ponerlo en coquitas, eso es lo que uno no hace en la casa. Uno en la casa dice, ay, ¿qué será el almuerzo hoy? Y uno empieza a ir a la despensa y a sacar a la loca lo que tiene que sacar. Los chefs no, porque los chefs son completa. ¿Qué pasó, Michael? ¿En qué andas? ¿Estás en clase pero estás bien? ¿Cómo? ¿En qué andabas? ¿Con la música? Yo no. Sí, allá te veo cantando. ¿Cómo te parece? Una buena manera de pasar la clase, mire, frente a la cámara,
pero allá con la música y todo sollado. Bien. No, Cristian. lo que pasa es que estaba tomando algo y me sequé. Ah, Señor Jesús, María Necesito algo José. de tomar. Pues agua. Siga. Mire, mire, agüita con limón, vea. Agüita con limón. Agüita con Bueno, limón. voy por agua con limón. Muy bien. Entonces, uno necesita de recursos de otros profesionales que le ayuden a uno en esta tarea. Bueno, muy bien. Entramos a la parte, digamos, narrativa y ahí están algunas clasificaciones que tienen una finalidad, digamos, como de carácter literario, ¿sí? Están las historietas, las epístolas, las leyendas, el mito, la poesía, la fábula, la epopeya, la novela, pero cuando escribo teatro y cuando escribo relatorías y cuando escribo crónica o cuando escribo guiones o libretos, esa sí es la parte que nos compete a nosotros de los textos narrativos. Desde el punto de vista de los textos argumentativos, entonces ahí sí tenemos una gran cantidad de recursos de carácter periodístico. Entonces tenemos artículos, columnas, entrevistas, comentarios, reseñas críticas, ensayos, que son realmente los que alimentan los medios impresos. En la parte icónica ya les comenté, esa parte icónica normalmente es un texto discontinuo que utiliza una gráfica, una fotografía como recurso y que cuenta de pronto una historia a partir de una secuencia. Entonces, muy bien, ahí ya tenemos toda una clasificación. ¿Le tomaron foto? ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces tenemos textos continuos, están normalmente formados por párrafos que a su vez se hayan organizados en oraciones. Los párrafos pueden formar parte de estructuras mayores como apartados, capítulos y libros. Se clasifican básicamente por un objetivo retórico, es decir, por su tipo. Ahora, en el texto continuo, la parte de los narrativos, aquellos que se encuentran hechos reales o imaginarios, y hacen referencia a determinadas acciones y entonces estos por lo general tienen algún suspenso como recurso. Algo que me estaba mencionando Michael que quería escribir, como una especie de historia que fuera real, pero que no fuera real. Finalmente creo que estaría dentro de esta categoría según tu explicación. El texto narrativo tiene un marco, por ejemplo, y ahí recurre dentro de las 5W a manejar el lugar donde ocurren los hechos y cuándo ocurren los hechos. Y a nivel de personajes, pues manejan personajes principales y secundarios. El texto narrativo puede utilizar el recurso de tener un narrador de por medio y como herramienta de estructura que es necesario conocerla. Obviamente tengo que tener un inicio, que es el hecho del cual se va a desenvolver o a partir del cual se va a desarrollar la narrativa, un nudo central, que es realmente como el quid del asunto, el tema de la historia con sus personajes y todo, y un desenlace. Entonces esa es una de las características a nivel de estructura del texto narrativo. Cuando llegamos a uno de los textos narrativos utilizados en la universidad con mayor frecuencia, llegamos al ensayo. ¿Cuál es el ensayo? El ensayo es un tema libre, es un tema que realmente yo puedo utilizarlo como recurso y siempre tiene que tener esta estructura característica, es decir, tiene una introducción que es la que normalmente va a hacer una propuesta de tema. Entonces, para llegar a esa propuesta de tema, tengo que haber clarificado el texto. Un cuerpo a nivel de desarrollo, aquí, por ejemplo, es el qué o el quién. Y hay un ejercicio básico que tengo que hacer. Voy a desarrollarlo sobre el qué o sobre el quién, que incluso eso le pasa a la noticia también. Normalmente las dos preguntas que van ligadas a la noticia son el qué o el quién. Entonces les voy a dar un ejemplo. En una esquina de Bogotá, 36 con carrera séptima, atropellan a una persona y yo voy a escribir sobre esa noticia. Es un hecho
Gracias a mi Dios nunca ha pasado nada ahí, nunca hemos tenido un accidente en esa esquina. Y es una esquina súper peligrosa. Ya les había comentado que los ciclistas hacen lo que se les da la gana, se pasan en rojo, los carros se atraviesan para el Parque Nacional. Es una esquina un poquito complicada. Pero digamos que atropellaron a alguien. En ese caso, la nota, si ese alguien no es un alguien determinante, la nota iría sobre qué fue lo que ocurrió. Pero si el hecho tiene más relevancia a partir de quién fue el pobre paciente que quedó en medio del accidente, eso haría volcar completamente el foco de mi escrito y recaería el desarrollo de la historia a partir de quién. No es lo mismo, tristemente, en estas situaciones de igualdad donde uno dice, bueno, en estas teorías de la comunicación que no debería haber nadie más importante que otro, porque todos estamos en una relación simétrica. Sin embargo, por ejemplo, si fuera el senador Uribe o el expresidente Uribe el que hubiera fallecido en esa esquina, el hecho adquiriría una relevancia impresionante. Entonces, de nada me serviría a mí hacer la noticia con un accidente más si no vuelco los ojos o las miradas del lector o de quien va a recibir la información a partir de quién. Entonces, lo mismo pasa en la estructura del ensayo. Tú tengo que determinar sobre qué o sobre quién voy a escribir. Y en el cuerpo o desarrollo, ya no repito ni quién, sino desarrollo las otras W. En este cuerpo de desarrollo digo dónde, cómo, cuándo, incluso puedo, si el ensayo me permite una opinión, incluir las preguntas para qué y por qué. Necesariamente lo que planteé en la introducción como focalización del texto, tengo que llevarlo a finales de la estructura del ensayo como una verdadera conclusión, es decir, me ratifico de lo que dije inicialmente. Si no, el ensayo es un escrito cualquiera y no es un ensayo. El ensayo obligatoriamente tienen o usan este recurso. Introducción sobre el qué o el quién, cuerpo de desarrollo con las demás preguntas y una salida o un final que es una conclusión a partir de mi propuesta temática que fue la planteada en la introducción. Entonces, no todo el mundo sabe, por ejemplo, esta estructura del ensayo. La gente lo que piensa es, sí, es un texto libre. Claro, como característica dice que abarca cualquier tema, que no hay límite en la extensión, que se centra en un solo tema. El ensayo es monotemático, no pluralista desde el punto de vista de abordaje de los temas. Desarrolla el tema sin agotarlo, porque debe quedar como la curiosidad de que otro texto adicional viene a ser complementario de. Se puede dar la visión del autor siempre y cuando en temas ya universitarios se me permita plantear una opinión. Muchos ensayos que van a medios de comunicación, por ejemplo, revistas, no permiten la opinión del autor. Entonces yo tengo que saber, por ejemplo, desde el manual de estilo del medio, que es otra cosa que van a aprender ya, pero eso seguramente se los darán en redacción. El manual de estilo existe para la radio y el manual de estilo existe para la prensa escrita. Entonces, yo tengo que saber de qué temas puedo hablar y de qué temas no puedo ni siquiera hacer mención, porque eso me lo determina el manual de estilo del medio. Tengo que hacer una selección cuidadosa y precisa del tipo de lenguaje que voy a utilizar, más los recursos para que el texto a nivel de ensayo sea lo más agradable posible y siempre una ortografía y una sintaxis absolutamente impecable. Como metodología para concebir el ensayo, entonces nos dice que seleccionamos un tema, buscamos la información, el hecho requiere organización o planificación y entramos a la redacción. ¿Qué sería útil? La especificación de objetivos, por ejemplo. Responder a preguntas que el común de la gente o de aquel grupo objetivo que significaría la audiencia que a mí me va a leer, podría estarse preguntando. Por eso es que el escritor, por ejemplo, tiene que apuntarle a temas que en este instante son de importancia y de interés general. Pese a que todo el mundo, en todos los medios de comunicación, de todas las naturalezas posibles, hasta los memes, hasta toda la información que le llega a uno vía digital por medio del WhatsApp, es necesario dar una respuesta frente a lo que se está haciendo con respecto a la pandemia o de las infecciones por el coronavirus. Todo le apunta a eso. ¿Cómo será ese caso? Que hasta las parrillas de televisión y de radio han cambiado y van a tener modificación
porque la gente está pidiendo noticieros que tengan que ver con el coronavirus, con los manejos locales que se le están dando, y que si uno no le apunta a eso, queda por fuera. Entonces, por eso es que viene toda la creatividad de las personas para mandar cosas por WhatsApp y permanentemente estar informando. La titulación es algo que uno recurre a la titulación en todos los escritos que nosotros hacemos, siempre titulamos. Pero el título normalmente es corto, contundente, pero obviamente debe hacer o debe lograr que mi lector se enganche con el texto. Si, por ejemplo, en la noticia o en el ensayo yo no logré captar la atención del lector en el lead, o sea, en el párrafo de ingreso, perdí al lector. Y ustedes no se pueden dar el lujo de eso. O sea, ya la gente que se queda con uno es porque quiere profundizar y porque el tema lo atrapó. Pero necesariamente, obviamente, el lead siempre va a responder a las 5W, no las agota todas, desde una visión amplia. Obviamente, un párrafo que responda a qué, cómo, cuándo, dónde, pues es un poco complejo, pero pues siempre lo hacemos y adquirimos dinámicas para eso. Clara, ¿cómo es la redacción del ensayo? Y que no les pase como a los del circo Gasca, y después no digas que no te avisamos, porque sus profesores empiezan a quejarse acerca del tema de la calidad del ensayo. Claro, vamos a empezar a escribir y no es obligación de todo el mundo. ¿Quién ha escrito ensayos por ahí que tenga que quiera compartir en este momento? Uy, eso fue rudo. Brusca no. ¿Quién tiene un ensayo que quiera compartir? ¿Ninguno tiene un ensayo a la mano? Michael, el creativo, ya se tomó lo que se iba a tomar y ya encontró el texto que iba a leer, ¿no? Nunca dije que tenía un texto. Jonathan, ¿no tienes? Debes tener de tus experiencias y de tus viajes, ¿no tienes? Bueno, entonces abran un poquito los micrófonos para saber qué tanta curiosidad tienen ustedes por el texto escrito. Lo que pasa es que yo no tengo textos así en el computador porque todo no lo hacían escribir a mano. ¿A Pues mano? todo eso se entregaba. Sí. Sí, ve, fíjate, ¿y Todos los por qué a mano? ensayos, informes y investigaciones y los ensayos ya finales. Ah, ok. Alejandro, ¿no tienes escritos por ahí? A veces salen sorpresas, salen unos poetas que no se alcanzan a imaginar en la universidad, cuando de verdad está uno con... Una vez me tocó darle clase a ingeniería de sistemas y me acuerdo de un muchacho indígena. No se alcanzan a imaginar este joven cómo escribía de lindo. No se ha graduado todavía. Entonces, ¿qué hay de la escritura? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Nada? ¿Y si se ponen a escribir ya? ¡Uy! La profesora hoy está ruda, rudísima. Les acabo de dar las pautas de un ensayo. Entonces, podría ser que por lo menos plantearan la entrada. A ver, hoja y lápiz, espero, o computador, lo que quieran, pero escribiendo, pues a la 1, a las 2 y a las 3. Nos despertaron en viernes, Señor Jesús, ¿qué pasó? Sonia se rasca la cabeza. Profe, porque usted dijo que hoy iba a hacer clase de viernes. Ay, sí, pero es que como yo tengo un libreto, y ese libreto es que hay que agotar una cantidad de cosas. Si estuviera en la universidad, les ponía una película para que durmieran antes de irse. No, mentiras, hagamos algo de verdad, escribamos algo. O sea, si ven Pero que... algo tan elaborado, ya como un ensayo, pues no Bueno, como no, ese entonces nivel. escriban lo que quieran escribir, no, un ensayo no, pero entonces escriban algo
escríbanle a un, no sé qué quieren escribir, pero escriban algo. A ver, yo ¿Sobre los oigo. cualquier cosa? Bueno, Sobre, Ponnos señora, un tema para, como una idea, porque es que siempre dicen, escriban de lo que quieran. Y es y la algo, mente empieza como a... si tú pones un tema, pues como Más que, fácil, más fácil. ah, Mm, no es que esto Así, me mira, tú pones el tema, nosotros escribimos y ponemos en contexto los escritos y ahí debatimos. Bueno, muy bien, entonces les voy a poner un tema. Un tema que no sea ni frívolo ni... Algo ¿Cómo, argumentativo. cómo hacer reír a la gente? Uy, no. Uy, Uy, nos tiró a matar otra vez. ¿por qué no escuché? Se cortó. ¿cómo hacer reír a la gente? Mejor que sea libre. Uy, sí, sí, sí. Mejor libre, ¿no? Eso No. creo, sí, Yo ya sí, tenía mi sí. idea. Claro, libre. Sí, la Listo. importancia ¿Laura? del agua en la navegación, el aire en la, no sé, en Bueno, el viento para ¿qué? La utilización de una cometa, no sé lo que ustedes quieran. ¿Cuánto tiempo? No, pues a ver, ¿qué les puedo decir por ahí como unos 10 minutos? sí, eso. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿O cuándo? Cada una de ellas. Vlado se ha rodeado de muchos personajes importantes de la vida nacional, aprovechándose de cada uno de los episodios o contextos en los que se desarrollan y plasmándolos de su caricatura irreverente. Hasta ahí ya. Ok. No, está bien, está chévere. Tiene algunas cositas donde te caíste a nivel de lectura, las ideas están pues sin concluir. Ok, Algunas, sí, algunas. pero hay un muy buen principio. Ujú. Sí, ok. Bueno, muy Me- bien. ¿Quién más quiere leer? Ay, ya no sé. Dale, Michael. Lo que pasa es que comencé haciendo un ensayo y terminé haciendo una novela. Oh my God. No, no alcanzaba a hacer una novela rápida de 10 minutos. Algo así, es una novela muy rápida. Bueno, Pero, cuenta. pues bueno, mira, comencé así. Un momentico. Entonces dice, mirando al amanecer, encontré un dulce ser, que como ángel bajó y realidades como cosmos explotó. La realidad de ver pómulos y estímulos de un dulce ser, fragmentados, la realidad te hizo padecer. Qué tan cruda es la mañana cuando pasmas cada esperanza y en sentidos figurados mueres desilusionado. Pero heme aquí, vivo y victorioso, como el gran zar del ley de los trozos. Margarita, sirve el vino, que de ahí fue que vino. Todo el dolor y toda calamidad, dejando la botella, he decidido no volver a amar. Abandonando esta realidad, no por ella, no por mí, sino por creer que era capaz de vivir al lado de una mujer tan vil. Ahí sale un hermano. Hermano, no es así. Ella solo quería hacerte feliz. Luego otra vez. Vuelve otra vez el mismo. No lo veo así, le responde el hermano. Piensa para actuar. Piensa para actuar. El estar con ella no te haría mejorar. Y si quieres ser mediocre, acaba con tu vida, infame y estúpido ser. Luego otra vez le responde el tipo. Después de años de dicha situación, agradezco aquello gesto de esa mujer, porque por ella mejoré y no tan solo esto cumplí, con mis sueños viví y toda esa virtud que aprendí. Y bueno, ya realmente no se me metí en otro tema y comencé ahí a escribir y bueno, se me fue la olla. Ok. ¿Y por qué rimas? No sé, es que comencé haciendo un poema y luego me acordé de Don Juan Tenorio Sí. y comencé a hacerlo así. Ah, ok. Me acordé de esa historia. Ya veo. Bueno, bien. Pues digamos que esos son tendencias hacia lo literario que, digamos, eso tiene sus especialidades, ¿no? Yo
Normalmente no juzgo este tipo de escritos porque mi fuerte no está en la rima. A ver, eso tiene unas métricas específicas mm, y unas determinadas estructuras que Hmm, cada cierto tiempo invitan a utilizar signos de puntuación, pero están contadas, ¿no? Son sí, rimas de 64, de 32, sí, eso es de... como la música. Eso tiene unos tiempos ahí, yo exactamente no sé cómo se califica eso, ¿sí? Pero bueno, bien, Michael, un buen intento. Entonces, Alejandro. Ah, Jonathan. Dijo yo. ¿Quién dijo yo? Jonathan. Pues el mío son los videojuegos. Como tal, son programas de software creados con el fin de dar un entretenimiento o un pasatiempo en general a una persona, conformado entre la interacción entre uno o más personas y un dispositivo que ejecuta dicho producto. Este sistema puede ser una consola, un teléfono celular o incluso un computador. Desde su creación, los videojuegos han tenido problemáticas o incluso misterios, y tal como estos se han vuelto tan importantes que tienen tanto aficionados como críticos. Los primeros modelos aparecen entre los años 60 y los 70 con cosas básicas como el Tetris, y han pasado a la actualidad que ya funcionan con artículos en 3D que nos transportan a un mundo virtual. Bien. ¿Te gustan los videojuegos? Sí, señora. Por ahí tengo a unos estudiantes haciendo un proyecto de investigación con un videojuego, es que no sé cómo se llama, pero es bien complejo. La misión de él es identificar, por ejemplo, todo lo relacionado o sea, lo que implica el juego desde el punto de vista de comunicación, ¿sí? Porque no solamente está el tema de las gráficas, los gráficos, cada personaje que aparece allí tiene armaduras y las armaduras tienen unas categorías y aparecen unas cosas que negocian y bueno, hasta ahora están estructurando el proyecto, pero me pareció muy interesante. Porque tiene toda una historia por debajo, incluso hasta hay personas que viven de eso, hay personas que juegan todo el tiempo y ganan plata con ese juego. Es bien, bien interesante. Ese lo Gamers. juega el auxiliar, el asistente del departamento de proyectos, Leonardo. Y entonces puse a unos estudiantes a que hicieran un proyecto con respecto a eso de los videojuegos. Bien interesante. Toca que Pero lo bueno, pasen para bien. jugarlo. Sí, bueno, ellos duran tiempo sentados. O sea, es una cosa Sí, la ya, programación de eso es fuerte. uy, no, sí, es compleja. Bueno, bien, ¿quién sigue? Ahora una niña, para que no sean los hombres primero. Tatiana levantó la mano. Bien, Tatiana. Cuando tú nos dijiste sobre qué escribir, pues fue complicado, pero pues hice como una reflexión al tema que ahorita estamos como viviendo. Entonces el título sería ¿Cómo hacer que la gente se concientice sobre la pandemia? Entonces dice, hay muchas personas que piensan que este tema es un juego, pero lleva más de esto, lleva un tema investigativo. Por muchos medios podemos notar las diversas maneras de cómo supuestamente surge esta pandemia, pero lo importante es llevar a esto, a un hecho, el saber que no vas a poder respirar, a que esto puede acabar con un ser querido, o no solo eso, sino saber que el sistema que tiene nuestro país no está preparado para esta pandemia. No tenemos los recursos para manejarla. El ser responsables es cuidarte a ti y cuidarnos a todos, para poder, aunque sea, mitigar que el sistema de salud colapse y llegue el momento de decidir a quién salvar o a quién dejar morir. Y ya. Ok, muy bien. Bueno, bien, en general ahí hay como también una fluidez en el escrito, muchas cosas que corregir, pero pues es cuestión de estilo, ¿no? Es cuestión de ponerle ritmo a las lecturas
y los signos de puntuación te ayudan muchísimo. Bueno, ¿quién sigue? Alejandro levantó la mano. Listo, bueno, el título se llama El medio ambiente le agradece al COVID-19. Como todos saben, actualmente todas las personas están en sus casas debido al COVID-19 que se originó en China, y esto nos ha cambiado todos los planes que teníamos para estas fechas, como celebraciones, clases de universidad, salidas a los parques, hacer ejercicio, entre otros. Hay algo que es cierto y que está comprobado científicamente, y es que hemos mejorado en temas de contaminación, reduciendo significativamente la emisión de gases. Y además, una buena noticia para el planeta es que la capa de ozono se está cerrando de nuevo. ¿A quién no le gusta ver el planeta mejor? Además de esto, se han visto animales recorrer las calles de todas las ciudades del mundo. Realmente el mundo nos enseña la forma en que la tratamos. Un estudio realizado por la BBC fue que los niveles de contaminantes del aire y gases de calentamiento en algunas ciudades y regiones muestran caídas significativas a medida de que el coronavirus impacta en el trabajo y los viajes. Investigadores en Nueva York dijeron a la BBC que sus primeros resultados mostraron que el monóxido de carbono, principalmente de los automóviles, se había reducido en casi un 50% en comparación con el año pasado. Muy bien. Muy bien. El medio ambiente, ¿no? Y el confinamiento. Listo, ¿quién sigue? Ay, Sonia levanta la ceja, me tocó a mí. Listo, Sonia. Listo, profe. Yo escribí sobre algo que es como una de mis pasiones. Entonces es el cuidado de nuestras mascotas. En época de cuarentena son tu compañía y sin cuarentena también. Te llenan de buenas energías, de besos babosos y son los más felices de tenerte en el hogar. ¿Por qué llegar a pensar en abandonarlos y más en tiempos difíciles? En primer lugar, las personas que tenemos mascotas nos preocupamos por su bienestar y por ese amor que sentimos por ellos. No los debemos abandonar. Debemos informarnos correctamente de los cuidados y precauciones que se deben tener al momento de su paseo matutino, hacer limpieza correcta de sus patitas al retornar a casa y seguir los protocolos de limpieza. ¿Sabías que con el simple hecho de buscar en Google los perros transmiten el coronavirus, te encuentras con un encabezado que dice: la OMS indica que no hay evidencias científicas de que los animales padezcan el COVID-19 ni que lo puedan transmitir? Vas a poder consultar fuentes de información confiables que permitan conocer que estos son hermosos seres, solo tienen la capacidad de transmitir amor puro, leal y sincero. Muy bien, muy bien. Compartimos ese amor por él. Muy bien, entonces el cuidado de nuestras mascotas. Perfecto. Erika, que está por allá calladita, ¿qué dice? Bueno, yo escribí sobre algo sobre la transformación personal. Dice: transformarse es posible. Mucha gente es escéptica respecto a la posibilidad de poder transformarse en personas fuertes y emocionalmente estables. Pero ¿cómo podía cambiar? La verdad es que es lógico hacerse esta pregunta, pues pensamos que a veces no se puede cambiar. Hoy en día todo es posible y más con la guía adecuada, pues hoy en día la psicología ha logrado métodos para ello, transformarse en uno mismo, en una persona sana a nivel emocional. Fue todo lo que alcancé a escribir. Ah, ok. Quería escribir un poco más sobre el cuerpo de desarrollo, pero no me dio tiempo. Ah, ok, muy bien. Bueno, muy bien. Andrés. Andrés. Sí, aló. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues yo escribí sobre la polarización política. Entonces, pues dice así: la podemos encontrar en la opinión pública y en personas del común. Se divide en dos extremos opuestos, derecha o izquierda. La derecha proviene de las acciones conservadoras. No todos los gobiernos de derecha son iguales. La izquierda, cuando consiguen el poder, se vuelven de derecha. Han sido muy populistas en acciones y día a día han conseguido grande audiencia. La polarización en Colombia tiene dos figuras representativas. Por la derecha, Álvaro Uribe, y por la izquierda, Gustavo Petro. La mayoría de personas se consideran de centro, pero en su interior llevan la izquierda o la derecha.
La polarización ha causado grandes problemas, en los cuales encontramos el odio y la no tolerancia entre estos dos extremos. Y pues hasta ahí alcancé a escribir. Ah, ok. Bueno, muy bien, porque pues, son temas candentes. Interesante eso que dijiste, que los de la izquierda cuando asumen el poder se vuelven de derecha. Buen Sí, punto. pues No, buen punto no desde el punto de vista político, pero sí por lo menos desde la reflexión. Interesante cosa. Muy bien. sí, señora. Bueno, Ah, Francis, Yo, bueno, no lo terminé y eso está todo chistoso, pero bueno. ¿por qué Eh, chistoso? no sé. Yo escribí sobre la eutanasia. Entonces dice, el ser humano por naturaleza siempre buscará su propia sobrevivencia sin importar el costo de la misma ni las condiciones en las que tenga que permanecer vivo, puesto que solo se tiene la certeza de una cosa y es la vida. La eutanasia se puede definir como la muerte de un paciente sin sufrimiento. Si pensamos por un momento en aquellas personas que están desahuciadas, que entran en un estado de coma o simplemente cuando una persona tiene una enfermedad terminal y su organismo no funciona, se producen dolores interminables o simplemente no se puede vivir por uno mismo. Hay muchos debates donde se ve la eutanasia como un asesinato o un suicidio. Otros, el poder cesar el sufrimiento de una persona, pero todos con un fin común, el fin de una vida, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Qué significa darle a una persona una muerte digna? ¿Cuál es tu posición frente a esta acción? Muy bien. Fin. Ujú. Fin. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que van a hacer es identificar las 5 W de lo que acaban de hacer. El qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Y dentro del mismo texto, dentro de la misma temática que desarrollaron, reorganicen el primer párrafo a partir del hecho más relevante que ustedes tienen ahí. Pues como les estaba diciendo, por lo general es el que o el quién. Paola hace recaer su texto sobre un lado, o sea, sobre quién. Michael tiene ahí una situación afectuosa, pero como escribió en rima, va a tener que, o sea, vas a tener que pasarlo a prosa dentro de la misma temática, ¿sí? Jonathan escribió sobre los videojuegos, o sea, su tema es el qué. Tatiana, cómo cuidarse frente o concientizarse frente al coronavirus. También está sobre el qué. Alejandro sobre el medio ambiente y la contaminación está sobre el qué. Sonia sobre el cuidado de las mascotas está sobre el qué. Erika, la transformación personal está sobre el quién. Andrés, la polarización política, el qué. Y Francis sobre la eutanasia también está sobre el qué. Entonces piensen si realmente este es de todo lo que ustedes plantearon en el texto, realmente ese es el eje central del escrito, ¿sí? Pues por lo general uno hace una inferencia y es que, no, yo escribí acerca de. Cuando yo digo yo escribí acerca de, es porque realmente todo se focaliza sobre ese tema. Pero suele suceder a veces que la persona dice, escribí de eso, y cuando uno lee, uno dice, no escribió de eso, escribió de todo menos de eso. Entonces, si focalizan sobre su qué o quién, saben que ese es el intro del párrafo, del primer párrafo, ¿sí? Ahí van a centrar la atención de todo el mundo. Y luego tendrían que desarrollar un párrafo inicial que sea como ese anuncio de lo que uno va a almorzar. Cuando a uno le pasan la carta, a uno le pasan la carta con múltiples opciones. Y cuando lee la carta, dice, hoy mi barriguita lo que dice es que quiero
una bandeja paisa o quiero una carne magra que no me vaya a hacer engordar. Me tiene aburrida el corrientazo, no quiero ver más arroz. Entonces uno va definiendo cosas, pero en los textos uno tiene que hacer una entrada contundente y la entrada contundente es tirar de una sobre qué o quién, que es el eje del hecho informativo, y alrededor las posibles variables para determinar las otras preguntas. ¿Cómo, cuándo, dónde, sin por qué y sin para qué? ¿Ok? Entonces es el reto de escribir esa entrada. Para eso tienen 5 minutos. Dijeron que querían acción, ¿no? 5 minutos o 10 minutos. Pero es que si se tomaron 10 minutos haciendo el texto, pues en el intro se van a demorar 5. Ok, vamos. Bueno, vamos a la cuenta de ya. Yo tengo una duda, ¿cómo así el qué? No entiendo, o sea, porque pues yo estoy diciendo, pues prácticamente como la definición, como el ámbito que ha creado y como un poquito de su idea, pero como así el qué, no me perdí ahí un poquito. Ah, se fue. Yo estoy igual, no entiendo. Pues para mí yo puse eso también ahí. ¿Alguien nos puede explicar? Yo también estoy un poquito confundida en eso. Todo el mundo allá escribiendo. Yo No sé. también, porque se supone que en el primer párrafo Pues se en el debe al primer inicio. párrafo era eso, ¿no? Profe, estamos confundidos. Estamos perdidos. ¿Qué pasó? Me fui Nos porque dejaste perdidos. ¿Por qué los dejé perdidos si Estamos era tan perdidos. fácil? ¿Por qué si era Lo tan que pasa es que fácil? tú nos preguntas, tú nos planteaste que en el primer párrafo, como para la introducción, hay que tener en cuenta el qué o el quién. Pero en mi caso, pues yo digo que yo puse el qué, que es el cuidado, lo que yo quería comunicar. Entonces, No señora, ¿está mal? no Eso es es lo que no el entiendo, cuidado, profe. el centro de eso son las mascotas. Entonces ahí sería el quién, o sea, ya está. Pues puede ser las mascotas o puede ser, pues, o sea, O los dueños de las mascotas. o el cuidado de las mascotas. Lo que pasa es que, ¿qué es más fuerte? ¿Entrar a hablar de las mascotas o entrar a hablar del cuidado de las mascotas? ¿Con qué conquistas tú? Con la mascota, porque la Con la mascota es la que mascota. está más cerca, ¿sí? Entonces, Ujú. Entonces ese sería el quién. sería el quién, sí. O sea, ya está. Sí, el Es quién que ya no está. entendemos qué es lo que hay que hacer, profe. Escribir el primer párrafo y el primer párrafo tienen que darle respuesta en ese párrafo a las 5W. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? O sea, están analizando y están planificando su texto. Saquen las variables, saquen en una hoja y digan, mire, a ver, vamos a hacer el ejercicio con el tema de zona. ¿Cuáles son las variables de ese planteamiento? Tenemos una mascota o tenemos unas mascotas, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que tú propusiste? Primero que hay que cuidarlas. Sí. Dentro de cuidarlas, pusiste unos determinados ritos, por ejemplo, cuando regresan del paseo, que hay que Sí. limpiarles sus patitas, como los dijiste, ¿sí? Sí, señora. Limpiarles las patitas. Que ellas no transmiten el coronavirus, ¿sí? Eso también lo Señora. dijiste. Sí, es correcto. Y además dijiste que tampoco tenía que haber una situación de índole abandono, porque ellas Exacto. no generan ningún inconveniente. ¿Qué Sí, más señora. dijiste? Que no había abandono, que lo único que transmitían era compañía, que, bueno, al principio planteé como que era nuestra compañía en la cuarentena y sin cuarentena también, o sea, como para que la gente identifique la fidelidad que tiene cualquier mascota. Yo me enfoco en los perros, pero en realidad pasa con cualquier animal con el que tú generes un vínculo afectivo. Ok, muy bien. Entonces mencionas cuidados, ritos, coronavirus, abandono, compañía, cuarentena, fidelidad.
Sí, señora. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces ahora desagreguemos. Las mascotas son el quién. ¿Sí? Ok, sí. Bueno. ¿Qué hay que hacer con ellas? Ese sería el por qué. No, señora. ¿El ¿Qué hay, cómo? qué hay que hacer con él? ¿Qué hay que hacer con ellas? Ah, muy bien, muy bien. Cuidarlas. Sí. ¿Cómo se cuidan? Por Eh, medio de los ritos que de dijiste los tú. ritos de la limpieza, sí, señora. El cómo ¿Sí? se cuidan. Sí. El cuándo es una respuesta que no es directa. Y es una respuesta que no es directa porque están mencionando una situación, digamos, general, y es que ellos son tu compañía, por lo general son el siempre. ¿Sí? Ok. Pero ¿Dónde? yo creo que ahí también está tomando el cuándo, está en un tiempo específico, que es ahorita en el momento que estamos en En la aislamiento, porque contingencia. está También, hablando sí, también puede ser ese cuándo. Sino El que cuándo sería el, exacto. En la cuarentena sería el cuándo. si te das cuenta, Francis, que las teorías de la comunicación funcionan, Mm. Sí. porque ahí el aspecto de relación, ¿sí? Una cosa es el contenido y la otra la relación. Y la relación hace que realmente exista como una especie de, ¿qué les digo yo? A ver cómo lo planteo para que sea lo más claro posible. Impone la condición del proceso de comunicación, ¿sí? Tú lo percibiste, tú percibiste tu cuándo y yo percibí mi cuándo. Desde siempre estamos hablando de percepción, ¿cierto? Sí, claro. O sea que el cuándo aplica tanto para compañía Pero, como para pero la época. Sí. sí, pero en el momento, digamos que a nivel de relación, yo pienso como Bien. tal vez Sonia y yo nos identificamos, no sé qué tanto tú, de pronto estás por el análisis que hiciste, un poco más fría y más racional. Sonia y yo estamos pensando en que esa relación con ellas es de siempre, o sea, es la fidelidad, es la compañía, y entonces eso empieza a marcarle a uno unas determinadas interacciones con el otro y que son válidas los planteamientos de los autores en ese sentido. Una ¿No? pregunta. Señor. ¿En los porqués hay que tener las soluciones de los porqués dentro del mismo párrafo? No. ¿O solamente son las preguntas? Lo que pasa es que el por qué y el para qué normalmente lo tenemos cuando vamos a generar una opinión. Y hasta ahora estamos trabajando un intro que traiga las 5 W sin opinión. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí, déjame, no los incluyas todavía. Ok. Entonces, está bien, pues obviamente la propuesta de Francis, desde ese cuándo, Sí. o la otra variable que es siempre, ¿no? Exacto. ¿Dónde? Está totalmente inmerso dentro de la compañía y es dentro de tu espacio, dentro de tu casa. Ok. ¿Sí? Entonces O ahora también viene, podría, qué pena. O señora. también se podría, no sé, que en todo el mundo algo así. O sea, Sí, que generalizara. claro, En el- todo cabe, no hay inconveniente Sí, alguno. claro, por lo que exacto es a nivel mundial. La contingencia La aplica contingencia es a para nivel todo, mundial. sí. Es De que si hecho, fuera, pues puedo, de una pregunta. En este caso, los 5 porqués van enfocados a puntualizarlos. O sea, por ejemplo, el quién es una persona. El qué vendría siendo como el contexto de lo que se está pasando. ¿El quién sería otra persona o sería alguien que esté relacionado en el texto? ¿Algo así? pues normalmente el qué es una situación. El que es una situación, el quién siempre es el personaje que está adentro, o sea, es Ok, en quien recaen las acciones específicamente. Y eso que no perfecto. estamos hablando de una organización como quién o qué, verbo más complemento, Profe, señora. es el quién, cómo y cuándo, ¿sí? Para redactar. Las 5. ¿Qué, quién, cómo,
cuándo y dónde. ¿Cuándo y dónde? Ajá. Claudia, qué pena. Es que dijiste que, digamos, en el mío, sobre la transformación, yo ya tenía el quién, o sea que en este caso me toca buscar las otras 4 que hacen falta, o sigo incluyendo el quién dentro del mismo texto. El quién ya lo tienes claro porque es la transformación personal, pero debe haber una respuesta a las otras W, ¿sí? Ah, listo. Entonces, dentro del mismo texto debo responder las otras W. Claro. Ajá. Ah, listo. Entonces, listo, ya te ahora entendí. la misión, por ejemplo, de Sonia, ya sabe quién es el eje central de su primer párrafo, ¿cierto? Las Las mascotas. mascotas, sí, señora. Y ahora tienes que replantear la entrada a partir de los elementos que planteaste allí, que son las otras preguntas. Ok. Tienes que hacer un párrafo contundente que de una sola cuente esto que tú estás diciendo, que hay que cuidarlas, que hay unos ritos, que el coronavirus, que el abandono, que la compañía, que la cuarentena y que la fidelidad. Listo. ¿Sí? Ese es el Sí, ya es más desafío. claro. Ese es el ejercicio que hacemos nosotros siempre cuando escribimos el lead de la noticia. Por eso es que cuando uno lee un periódico, al leer el periódico, normalmente, si yo solamente leo el primer párrafo, debo quedar enterada de todo lo que tiene que ver la noticia. O sea, lo que para la noticia está en juego. Con solo leer el primer párrafo, que se llama el lead. Uno puede leerse todo el periódico solamente leyendo el lead. Por eso les decía que uno tiene que atrapar al lector desde el lead. Si no lo atrapan, él lee el lead, medio se entera de la cosa y no profundiza con el resto de la lectura. Y a lo mejor ahí hay cosas muy importantes que tener en cuenta para construir ese texto a nivel general. Si se dan cuenta que la cosa de escribir no es tan facilonga como tal vez uno la pensaba, ¿no? Bueno, muy bien. No, por hoy no los voy a torturar más. Ya les dejé la curiosidad. Pero fue divertido, o sea, tienen para divertirse en el fin de semana. Su desafío es ese. Tienen una propuesta de 9 temas, cada uno tiene lo suyo. Y se van a dedicar a encontrar cuál es la mejor forma de plantear en un solo párrafo qué, quién, cómo, cuándo y dónde de su tema. Ok, ¿Bien? listo. Bueno, muy bien. Y eso que no estamos cerca. ¿Qué tal que fuera que estuviéramos cerca? No, mentiras, pobrecitos, mis chinitos, primera semana y ya torturándolos. Eso no se compadece con nada en esta vida. Pero ¿Ah? chévere. Qué mal. Bueno, muy bien. Entonces, Dios los bendiga, que tengan un fin de semana bueno, que puedan descansar, se cuidan, no asomen la nariz, sino para cosas de emergencia, y cuiden a sus familiares, a sus adultos mayores, a sus papás, a todos los que anden por ahí, y Dios los bendiga siempre. Amén, muchas Gracias. Gracias, Claudia. Buenas noches Chao, para que todos. les vaya Noches. bonito. Chao. Gracias. Chao, Gracias. chicos. Chao. Chao.